Muy buenos días, mis amadísimos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Gracias al Señor por darme la oportunidad nuevamente de venir a este día 2 de agosto de 2017, para poder estudiar, meditar la palabra del Señor de este día. Gracias por su misericordia. Es que puedo tener mis ojos abiertos y ustedes también, mis amigos, mis hermanos. Por la misericordia de Dios es que nos tiene aquí presentes para este día, para que le sirvamos a Él en la medida de que Él nos manda por medio de su palabra y de nuestro Señor Jesucristo. En este día vamos a estudiar acerca cómo el hombre vino a ser enemigo de Dios y lo es mientras no recibe a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de su alma. Recuerden que dice la palabra del Señor en Génesis 1:27 de que Dios hizo al hombre a su imagen. Así hizo el Señor al hombre, a su imagen, dice que lo hizo. Y si así dice que lo hizo, es porque así es. Dios hizo al hombre a su imagen. Ok, así dice la palabra del Señor en Génesis 1:27. Y en el 2, y en el verso 2:8, mis amadísimos hermanos, siempre de Génesis, nos dice la palabra del Señor que habiendo Dios hecho al hombre perfecto, puso a él y a su mujer que le había sacado de su costado, ¿ok? Le hizo una mujer y los plantó en un huerto donde había de todo. No, el hombre no tenía que preocuparse, y en ese huerto pues el hombre podía platicar directamente con Dios todo el tiempo que quería. Pero dice, y plantó Dios un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. En ese huerto no iban a tener nada, no les iba a hacer falta nada, en otras palabras. Había comunicación directa con Dios, ellos andaban contentos, así como los niños cuando empiezan a caminar, que no tienen ninguna maldad todavía. Ellos andan contentos, jugando, no les importa cómo anden, pueden andar desnudos y ellos felices. Así era como nuestros primeros padres, digamos así, andaban en el huerto sin ninguna preocupación. Y ese es el punto ahora nosotros, que Dios quiere que nosotros caminemos así como estos niños, que no tenían ninguna preocupación, porque tenían acceso directo a Dios, Dios los se comunicaba y ellos eran obedientes. Pero en Génesis capítulo 2, siempre, verso 16-17, Dios les mandó una orden. Recuerden que siempre en todo tiempo han habido órdenes para que el hombre las obedezca. Y dice la palabra del Señor así: y mandó y ordenó Dios al hombre y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieras morirás. Esa era la única orden que Dios le había dado. Esa, lo único. Ya no había dado una orden no más. ¿Todo está bien? ¿Yo qué? Y desdichadamente, pues, si una orden no se puede obedecer, ahora mucho menos más de una. Acuérdense de esto. En el capítulo 3 de Génesis, aquí encontramos la caída del hombre. El hombre nunca está a gusto como Dios lo ha hecho. Acuérdense que hoy en día a las personas la hace Dios tal como Él quiso hacerla, si nació un poco gordito, pues gordito; si nació un poco flaco, pues flaquito; si nació sin alguna característica, con una característica diferente a otro. El hombre siempre quiere
más, nunca está conforme de lo que es. Y así pasó con estas personas cuando el enemigo los engañó. A Eva la engañó en el capítulo 3, dice 16 y 17. Que la culebra, o sea, el Satanás, identificado así por esta serpiente, ok, acuérdense que él fue botado de allá del cielo por desobediencia de Dios, por creerse más que todos los ángeles, de todos los querubines. Luzbel, el diablo, él era un ángel, un querubín protector, dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 28, verso 16. Era un ángel protector, ¿ok? Pero cuando se encontró iniquidad de él, él fue tirado a la tierra y pues acá identificado como la serpiente, no estando contento porque lo había lanzado Dios desde el cielo, ¿ok? Quiso engañar a la persona, al hombre, y lo logró. Lo logró por desobediencia. Nosotros sabemos cuando el hombre peca no es porque no sabe, el hombre peca porque él quiere. Aquí vemos en el relato de este capítulo 3, del 1 al 6, digamos acá, ok, que el hombre ya sabía lo que le había dicho Dios, porque aún Eva le contestó a la culebra diciéndole: él no nos dijo eso, él nos dijo esto y esto. Pero sin embargo ella le obedeció a la serpiente. Quería ser más, quería darse, no estaba conforme como estaba. Y así como vuelvo a decir, las personas nunca están conformes. Si nacen sin pechos o si sus pechos están cortos, ellos quieren agregarse otros poniendo silicones en sus pechos, o si sus glúteos no están como ellos les quiere, miran a otras mujeres más pompudas, ellas quieren y terminan en desastre, terminan muriéndose, terminan pudriéndose su cuerpo. Así termina también nosotros acá. Cuando desobedecemos nosotros, nuestro corazón también se pudre, nuestra mente se pudre, nuestra mente se pudre. Entonces, eso pasa cuando el hombre le desobedece a Dios, ¿ok? Y en el 3:21 dice: y Jehová hizo túnicas, porque ellos se miraron desnudos. Ya cuando habían pecado, ellos se vieron que estaban desnudos. Acuérdense, de primero ellos ni se habían dado cuenta de esto. Basta alguien en nuestra vida cuando a veces a uno en la vida le dicen: ¿sabes qué? Esto te saldría mejor, esto tú te verías mejor en esta forma. Y entonces uno tal vez no se había dado cuenta y uno entra en vanidad por lo que otra persona le dice y empieza a cometer pecado. Entonces dice la palabra del Señor en Génesis 3:21 que Jehová, viéndolos desnudos, él les hizo túnicas. ¿Y de qué se las hizo? Se las hizo de pieles. ¿Y quiénes son los que dan pieles? Los animales. Entonces Dios a partir de ahí tuvo que sacrificar. Fue el primer sacrificio acá, ¿ok? Que aparece en la palabra del Señor. Tuvo que sacrificar un animal, ¿ok? Para poder vestir a Eva y a Adán. Bueno, entonces, vemos nosotros también que en base al pecado, ¿ok? A la desobediencia del hombre, ¿ok? A partir de ahí, Dios tuvo que poner muchas reglas para que el hombre fuera redimido de todos los pecados que ellos cometían, que el hombre cometía. Recuerda que a Moisés le dio Dios que escribiera en un libro todos los ritos ceremoniales que tenía que hacer el pueblo para que pudiera ser limpio de los pecados. Cada año había una época en que el sacerdote de oficio de ese tiempo tenía que entrar al lugar santísimo una vez por año, y allí, sacrificaban un cordero especial para redimir a las personas de todo tipo de pecado, nos dice la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, por eso que Dios le dijo a Moisés que escribiera en un libro todas las reglas, que debían de
el hombre vivir para poder ellos ser redimidos, para poder ser perdonados de los pecados que cometían. Eso lo encontramos en Deuteronomios capítulo 31, verso 24. Recuerdan que había antes en la antigüedad habían dos reglas, mejor dicho, dos leyes. Ahora solamente existe una, ¿ok? Y después vamos a platicar esto porque es que solamente hay una. Entonces, en esta regla, esta ley principal de Moisés, ¿ok? Esta era para que el hombre, por desobediencia a Dios, tenía que hacer todo eso. El rito es como un castigo. Cuando tú castigas, cuando tú haces algo malo, o tu papá o tu mamá, tú haces algo malo, la mamá te dice, ahora de castigo no vas a hacer esto o tenés que hacer esto. Entonces, así era el tipo de castigo que había, pero no eran castigos tremendos, eran tremendos que la gente no los podía llevar a cabo, ¿ok? Y vamos a ver más adelante cómo fue que Dios pues proveó para que ya no se hicieran todo este tipo de ritos. Así nos dice, entonces dice que el hombre, a partir de que el hombre desobedeció, ¿ok? El hombre ahora es nacido en pecado. Todos los que nacen de vientre, ¿ok? De un hombre, una mujer, ¿ok? Nacemos ya con el pecado en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos dice el Salmo 51:5, nos dice, he aquí, dice la palabra del Señor, en iniquidad he sido formado y en pecado me formó mi madre. Desde que el hombre nace, ya nace pecador, ¿ok? Y entonces por eso es que el hombre tenía que ofrecer en esa época todos los sacrificios de desobediencia. Así nos dice la palabra del Señor. Y en el libro de Eclesiastés, en el verso 7, en el capítulo 7, verso 19, nos dice la palabra del Señor que Dios hizo al hombre perfecto. Y ustedes se dan cuenta ya cuando estamos leyendo en Génesis, ¿ok? En Génesis que en el 1:27, ¿ok? Y luego en lo que estuvimos leyendo aquí en 2:8, en todos esos, que Dios hizo al hombre perfecto. Pero debido a la vanidad del hombre, ¿ok? El hombre buscando todas estas cosas, se envaneció tanto el hombre, ¿ok? Que se vino a ser perverso. Okay. Dios hizo al hombre correcto, pero el hombre empezó a envanecerse, a obedecer la voz del enemigo, y entonces se hicieron enemigos de Dios. Nosotros todos somos enemigos de Dios. Todos. Y perdonen que mencione desde el Papa hasta el niño que no ha nacido, que va a nacer, todos somos pecadores, todos tenemos que venir ante la presencia de Dios por medio de Jesucristo para que nos limpie de ese pecado. Porque aquí dice, en pecado me concibió mi madre, dice, ok. Y así vive el hombre en pecado todo el tiempo mientras no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, y como todo el hombre ha vivido en pecado, somos enemigos de Dios nosotros. Y entonces, viendo Dios que somos enemigos, que estamos destituidos de la gloria para no entrar a Dios, y viendo que eran leyes muy difíciles de cumplir porque nadie las cumplía, ¿ok? Fue que Jesucristo, en su amor, Dios lo envió a la tierra a morir por ti, a morir por mí, viendo de que nadie iba a ser salvo por medio de la ley, porque nadie la cumplía. Entonces Jesucristo vino a la tierra, ¿ok? Y cumplió las leyes ceremoniales, ¿ok? Las leyes ceremoniales. Esas fueron las que vino a abolir nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a abolir las leyes de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Esos siempre existen. O sea, les digo esto para que no se confundan o los vayan a confundir. Jesucristo, él dice, yo no vine a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. De la ley que está hablando de la que vino a cumplir fue la ley de Moisés. Okay, todos esos ritos ceremoniales, esa la cumplió, pero la ley de Dios que Cristo mismo escribió, esas siguen vigentes, okay, y es las que nosotros tenemos que obedecer. Esas todavía siguen. No se vayan a confundir, porque así dice la palabra del Señor. Si leen ustedes en Efesios 2, verso 14 al 16, se van a dar cuenta que él ahí menciona que Cristo vino a abolir la ley, pero de sacrificios,
de todas estas ordenanzas que el pueblo antiguo tenían que hacer para poder estar a cuentas con Dios. Ahora nosotros nos toca bien fácil ya, amigos, mis hermanos, ¿ok? Es bien fácil, pero sin embargo nosotros todavía la gente quiere vivir en pecado. No quieren venir a Cristo para que los limpie de todos esos pecados con que andamos. Sin Cristo todavía somos enemigos de Dios. Por eso Dios mandó a su Hijo amado, nos dice la palabra del Señor en Juan 3, en Juan capítulo 3, 16, 17. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo amado, Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros no recibimos el sacrificio de Cristo, tal como nos dice la palabra en su Evangelio, ¿ok? Entonces nosotros estamos destituidos y seguimos siendo enemigos de Dios. Me sorprende mucha gente que dice, que gente que no ha recibido el Señor, que dice bendiciones, amigo, bendiciones, hermanos. Estas personas yo ni les recibo esas bendiciones porque ¿cómo va a bendecirte una persona que no tiene el Espíritu de Dios, que no ha recibido a Jesucristo? Las bendiciones que recibo cuando alguien me dice que el Señor Dios te bendiga por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sí le creo porque está mencionando a Cristo. Pero solamente bendiciones, que esas bendiciones que se las den nomás solo a los inicuos, a los que no quieren recibir el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que en Lucas capítulo 19, verso 10, Cristo nos dice así: el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesucristo mismo de Dios, vino a buscar, dice, y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Todos estamos perdidos sin Jesucristo. Nos dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si tú no has recibido a Jesucristo, estás destituido de la gloria de Dios. Tú tienes que encontrarte con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que te da paz, es el que te presenta libre de toda mancha de pecado ante Dios. Entonces sí, cuando tú ya recibes a Jesucristo, vienes a ser hijo de Dios. Así nos dice la palabra del Señor en Romanos 8:14, que si todos aquellos que caminan bajo el Espíritu de Dios, bajo la palabra, bajo la Biblia, bajo la enseñanza, o sea que son obedientes a la palabra del Señor, esos son hijos de Dios. Pero si nosotros si nosotros andamos en pecado otra vez, si no recibimos al Señor, todavía somos hijos del diablo, mis amadísimos, estamos bajo condenación. Pero Cristo vino a morir, a deshacer todas esas obras del enemigo. Así es que si tú quieres entrar al reino de Dios, tienes que recibir a Jesucristo, tienes que recibir ese sacrificio, darle gracias, decirle: gracias, Señor Jesucristo, por morir por mí en la cruz del Calvario, por pagar por todos mis pecados, porque todas esas cosas nunca las vas a poder pagar tú. La gente quiere pagar por sus pecados, le llevan a los ministros a veces millones de dólares para que les perdonen sus pecados, y ya creen, y uno como es tonto, uno ya cree, lo tienen engañado, y quizás aquellos se creen hasta riéndose. Te digo porque una vez encontré a una persona que hizo así conmigo, perdonó pecados, y al rato la encontré por allá con otras comiéndose lo que había dado. Te digo que son mentirosos este tipo de gente que te quieren engañar, mis amadísimos amigos, ¿ok? Dios no es así, Dios no te pide nada, lo único que te pide es tu corazón, porque Él quiere morar en Él, quiere limpiarte de todo ese pecado que hay en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser. Así dice la palabra del Señor, ¿ok? Él quiere limpiarte, dame tu corazón, dice en Proverbios 23:26, dice: hijo mío, dame tu corazón y que tus pasos miren mis caminos, ¿ok? Que caminemos de acuerdo con Él. Así nos dice la palabra del Señor, mis amadísimos amigos, nos dice así, ¿ok? Cuando tú recibes al Señor Jesucristo como el Salvador de tu alma, ¿ok? Tú eres justificado, por medio de la fe que le has puesto a Jesucristo. Nos dice Romanos 5:1, nos dice: justificados pues en la fe.
que tenemos en Cristo Jesús, ahora tenemos paz con Dios. Pero si tú no has recibido al Señor Jesucristo, tú no tienes paz. Aunque creas que tienes paz, no la tienes. Tal vez la puedes tener aquí un poco en la tierra, pero cuando te mueras, que eso es lo más importante, no vas a tener paz, sino que vas a estar retorciéndote como un gusano, o una oruga, o un caracol, cuando le echan sal. ¿Te das cuenta cómo una oruga le echa sal, cómo se retuerce? Así nos vamos a estar nos vamos, ¿ok? Porque mientras estemos en la vida, acá nosotros estamos en peligro. Por eso que no nos tenemos que confiar nosotros mismos, porque el diablo anda como león rugiente, dice la palabra del Señor en segunda de Pedro 5:8, que nos dice de que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Así anda el enemigo. Entonces, tú tienes que recibir al Señor Jesucristo en tu corazón para que seas justificado por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Así nos dice la palabra del Señor, mis amadísimos amigos. Recuérdate que ahora ya Dios no va a pasar por alto a nadie. Toda la ignorancia ahora ya no existe. Dios ya nos tiene apartados, así que Él no nos quiere mirar. Dice que Él no mira a los pecadores, pero si uno se convierte, a ese sí lo está mirando. Yo sé que el pecado siempre anda detrás de uno, máximo los que quieren caminar más de cerca del Señor, a esos son los que el enemigo, el diablo, anda tentando a cada momento para poder hacerlos caer de la gracia de Dios que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser fuertes, apartarnos de todas esas obras, de tanta cochinada que hay en la televisión, en los internet, en todo tipo. Tanta cochinada, ok, porque esos son dardos del enemigo que le están cayendo a uno en la cara prácticamente, y luego en la cara entran al corazón y nos pueden hacer caer de la gracia del Señor. Tenemos nosotros que ser fuertes en la palabra del Señor, obedecerle, y para que ser llamados hijos de Dios, porque así nos dice la palabra del Señor, aquellos que le obedecen. Si tú no le obedeces al Señor, no eres hijo de Dios. Nos dice en 2 de Corintios 5, 18 y 19, aquellos que le obedecen, que caminan bajo la palabra, bajo el Espíritu, bajo la palabra, la Biblia, ok, estos son hijos de Dios. Así de fácil, ok, y recuérdate, como dice también en Juan 1, 11 y 12, que Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero todo aquel que lo recibe le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Este es el día en que tú puedes ser llamado hijo de Dios, venir a ser hijo de Dios, si en caso no lo has hecho. Recuerda que la palabra del Señor se te sigue explicando, pero uno de estos días ya no se va a poder predicar la palabra del Señor. Ya no se va a poder predicar, y entonces vas a querer oír. Entonces, y ya va a ser muy tarde. Hoy es tu día, mi amadísimo amigo. La palabra del Señor está cerca de ti, está en tu corazón y en tu boca, nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, verso el 8 al 11, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, ¿ok?, y confesaras que fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todos aquellos que en él creen, dice, no serán avergonzados. Cristo no quiere avergonzarte, ¿ok? Cuando vengas al tribunal de justicia del cielo allá, recuérdate que los libros serán abiertos, dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, verso del 11 al 15. Los libros serán abiertos, dice, y otro libro será abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre, donde el gusano nunca muere. El alma va a estar ahí muriéndose todo el tiempo en vida, pero va a estar viva al mismo tiempo. Ok, que no te engañes con un evangelio barato, con decirte que con una confesada que te vas a dar, ya vas a hacer, y no te explican de arrepentimiento. La palabra es de Dios, nos llama aquí a todos el que predica al arrepentimiento. Si tú no predicas arrepentimiento, no estás haciendo nada, mi hermano, mi hermana. Tú tienes que predicar arrepentimiento, porque eso es lo que vino Jesús a anunciar, el arrepentimiento
de todas las obras del pecado y que lo recibamos a Él de acuerdo a su evangelio. Digo a su evangelio porque muchos quieren hacer su propio evangelio. Muchos no predican la palabra de arrepentimiento, sino que predican: vente a Cristo, que todo te va a ir bien, que mira, yo tengo esto, yo tengo lo otro. La palabra no es así. Recuerda que todos los santos que siguieron a Jesucristo eran personas muy humildes, muy sencillas, humildes tanto en el corazón, principalmente porque la humildad está en el corazón, no está en lo de afuera. Pero ellos eran humildes de corazón y humildes también de afuera. Ellos no, muchos andaban nomás, dice, como Juan el Bautista, que él nomás andaba con un su morral de cuero, predicando la palabra del Señor. Tenemos a Eliseo, de que él, cuando vino Naamán, él a darle los regalos porque el Señor lo había sanado, él no recibió nada. Pero en cambio nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es recibir, recibir. No es pecado que la persona que predica la palabra del Señor reciba ofrendas, pero ofrendas para poder vivir diariamente, no es para amontonar y hacerse rico, porque muchos a eso se dedican. La palabra del Señor la toman como ganancia, estudian en universidades, en colegios, dice que van a estos lugares que se llaman seminarios bíblicos a estudiar, a aprender, y resulta que vienen saliendo más que dice que vienen siendo más que un hijo del diablo, vienen saliendo porque ya no predican la palabra del Señor, sino que predican otras cosas, porque el diablo se les mete adentro y van tras las riquezas. El evangelio del Señor así anunció, dice el apóstol Pablo, que el que anuncia el evangelio, que viva del evangelio, que viva, dice, pero no dice que se haga rico del evangelio, nunca menciona así la palabra del Señor. Entonces tenemos que nosotros obedecerle la palabra del Señor, mis amadísimos amigos, mis amadísimos hermanos. Escucha la palabra del Señor, obedécela, vive de acuerdo a la palabra del Señor. Lo que nos toca a nosotros, hermanos, amigos, es obedecer y dejémosle el resto a Dios, que Él es el que se encarga del resto. No te preocupes del resto, porque si no sería como afán. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 6:33, de que nos dice así: buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. No te preocupes por la añadidura, nomás buscad el reino de Dios y su justicia, obedezcámosle a Él y Él añade al resto. Porque nos dice también en Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo y pierde su alma? No le sirve de nada, no le sirve de nada. Eso no quiere decir que la persona pueda tener sus cosas. No, Dios no está prohibiéndole que las personas tengan sus cosas, pero que las tengan en justicia y que sean hombres también dadidativos, a la necesidad de los demás, porque si no nos va a tocar así como le tocó a este hombre que está allá todavía en este lugar de tormento, que menciona la palabra del Señor en Lucas 16 del 19 al 31, el hombre rico, que no tenía obras de justicia. Vale más ser pobre y morirse en gracia de Dios y no ser rico y irse a retorcer para siempre como el gusano que nunca muere allá en el infierno. Dios te llama esta mañana, recibe a Cristo en tu corazón, no te dejes engañar por enseñanzas falsas, Recuerda que Dios ya no vive aquí en la tierra, no está confinado en ningún sagrario, como dicen, en ninguna urna, en nada, o templos, como dicen acá, no. Dios vive en el cielo, allá siempre ha tenido su vivienda, su morada, no más que una vez vino aquí a la tierra cuando guió al pueblo de Israel de Egipto. Él vivió ahí en ese lugar santo, en esa arca santa que Él mandó a que fabricaran, que le hicieran. Esa es la única manera. De ahí Él está ahora en el cielo, está en tu corazón. Cuando tú lo recibes como tu Salvador, Él viene a morar en ti en espíritu, nos dice la palabra del Señor en Hechos 2:38. Nos dice ahí que viene cuando tú te arrepientes, tú te bautizas para el perdón de los pecados. El Espíritu Santo dice va a morar en ti porque es un don que Dios te da. Va a morar ahí en tu corazón. Tu corazón viene a ser un templo y morada del Espíritu Santo. Nos dice la palabra en 1 de Corintios
capítulo 3, versos 16 y 17. Viene a ser morada de ti. Y habita también en una congregación, en un edificio, va a morar allí. Y acuérdate que el edificio no necesariamente tiene que ser un edificio elegante, bonito, una casa. Puede ser todo lugar, bajo un árbol. Porque la iglesia es el grupo de personas que se reúnen para alabar a Dios de acuerdo a las normas establecidas ya por Cristo. Cristo dice en Mateo 18:20, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Me sorprende mucho que una señora puso ahí que en Coahuila alguien vino y destrozó la iglesia y se llevaron donde había el sagrario, dicen, y se llevaron a Cristo también, dicen ahí. No, señora, ahí no está Cristo. Le di, ¿cómo usted sabe? Le expliqué ahí, vea. Pero después gente no entiende, creen que Jesucristo está confinado en esos lugares. Dios no puede ser retenido en ningún lugar ahora. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 17, 24, de que Dios no mora en templos hechos de manos de hombre. Él no puede habitar a Él, ni tampoco puede habitar donde hay todas esas imágenes, ídolos. Por eso siempre digo yo y les digo a mis amigos católicos de que estos budistas, ¿okay? o los hindúes, ¿okay? Que en esos templos que hacen ellos no está Dios. ¿Y por qué? Me dice, porque ahí tienes todo ese tipo de imágenes, esos tipos de imágenes, ídolos santos que tú dices, y Dios no se lleva con todos esos muñecos. ¿Por qué? Dios es un Dios celoso, dice la palabra del Señor en Hechos, en el libro de Éxodo 24, que es un Dios celoso, que Él no puede habitar Él en medio de donde hay otro tipo de cosas, imágenes que se le dan culto también. No, Él es un Dios celoso, dice la palabra del Señor en 42:8 de Isaías, de que su gloria, su alabanza no la comparte con nadie. Y es por esa razón, y con citas bíblicas me gusta mencionarles para que vean de que Dios es el que habla su palabra y no soy yo el que estoy hablando, mis amadísimos amigos. La palabra de Cristo está entonces de fe, de la salvación está cerca de ti. Ya te la expliqué. Recuérdate que solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual puede ser uno salvo, y ese es el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Así nos dice Hechos 4:12, y que solamente hay un intercesor ante Dios y los hombres, y ese intercesor es el Señor Jesucristo. Nos dice 1 de Timoteo 2:5. Así nos dice la palabra del Señor. No te engañes solamente, como te dicen muchos, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es así. Porque no te leen el resto de los versos, ¿ok? Tienes que bautizarte, dice él, porque las personas que creyeron en Jesucristo todas fueron bautizadas, pero muchos solo creen y no se bautizan, y mucho menos quieren seguir los mandamientos viviendo una vida santa de acuerdo a la palabra del Señor. Los demonios también creen, dice la palabra del Señor, pero eso, imagínate, si somos como ellos que solamente creemos y nos quedamos así sin hacer nada, entonces tenemos condenación eterna allá en el infierno. Así nos dice la palabra del Señor en el libro de Santiago 2:19, que si crees que hay un Dios, lo hace bien. Pero recuerda que los demonios creen y tiemblan a oír su nombre. Y nosotros quizás a veces nos portamos, o quizás somos peores que un demonio, porque nosotros oímos la palabra del Señor Cristo y ni nos va ni nos viene. ¿Ve? A nosotros que desconocemos al Señor, sí tenemos que obedecer su palabra, porque tenemos que honrar su nombre. Él nos dice de que no juremos ante nada, ni que tengamos a su nombre en vano. Entonces eso es una forma también como nosotros de respetar el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Recuérdate que Dios ya no va a pasar por alto por nadie por tiempo de ignorancia, nomás nos manda que todos nos arrepentamos, dice la palabra del Señor en Hechos 17, 30 y 31, que nos arrepentamos porque vamos a ser juzgados un día bajo este Señor, este Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para limpiarte de todos tus pecados. Entonces la palabra del Señor en Juan 1:7 nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo. Ella es la única que te puede limpiar de todos tus pecados. Si tú no has recibido al Señor, hoy es el día que lo recibas, mi amadísimo amigo. Gracias por escuchar la palabra de Dios esta mañana. Le ruego a nuestro Señor que a todos nos dé fortaleza, a todos mis hermanos y hermanas que tienen muchas luchas. Oremos unos por otros para que nos dé fuerza y podamos estar un día cuando nos muramos, si es que el Señor no viene, ¿ok? Entonces, antes de que nos muramos, estemos allá en gloria con Él. Y
Y si este video les es de ánimo para ustedes y puede servirle a otras personas, pues compártanlo. Si no, pues no lo compartan. Tírenlo a basura si ustedes quieren, ok. Pero acuérdense que Dios es el que sabe todas las cosas de que el hombre hace. Ante Él nada está oculto, mis amadísimos amigos, mis amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que el Señor te conceda un buen día este día, que la paz de Cristo esté contigo y te conceda lo que necesitas de este día para vivir. En Jesucristo le damos gracias a Dios y gracias a su Santísimo Espíritu Santo también, que es el que nos ayuda a vivir la vida y que es el que nos está recordando la forma en que tenemos que vivir nosotros aquí en la tierra para agradar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Cristo esté contigo, mi amadísimo amigo, amiga, hermano y hermana. Amén y amén.